Hola, buenos días estudiantes, bienvenidos a este día martes, por supuesto. Hoy estamos acá muy contentos, muy alegres, por supuesto, por este nuevo día que tenemos de labores, claro que sí. Bueno, la clase anterior que vimos el día de ayer se trataba acerca de eh, Dolores Cacuango, ¿no? Pero ahora vamos a hablar acerca de otro personaje, claro que sí, nada más y nada menos, está en la página 108 del texto de lengua y literatura. Por supuesto, ahí usted observa Tránsito Amaguaña, claro que sí. Esta también representante indígena, vamos a ver su biografía, vamos a hablar sobre ella. Así que bienvenidos, pónganse cómodos y presten mucha atención. Bienvenidos a este nuevo día, martes, por supuesto, a la clase de lengua y literatura. Bienvenidos. Bien, por supuesto, estudiantes, acá estamos y como usted puede observar en la pantalla, tenemos la vida de Tránsito Amaguaña, ¿no? Ahí tenemos, vamos a hablar sobre la biografía de esta defensora de los indígenas. Claro que sí. Y nos vamos a ir, por supuesto, a la página 108 para darle lectura a lo que nos dice el libro, ¿no? Usted también en casita lea, informes. Nació el 10 de septiembre de 1909 en la provincia de Pichincha. Sus padres eran jornaleros y vivían junto al volcán Cayambe en la hacienda La Chimba como guasipungueros. Su situación económica le obligó a dejar la escuela, que recién habían empezado a ir a trabajar como sirvientes en la hacienda. Se casó a la edad de 14 años y tuvo su primer hijo un año más tarde, procreando 4 hijos en total. Su vida familiar terminó debido a que su marido era maltratador y alcohólico. Dirigió la primera huelga de trabajadores agrícolas en la que se pedía aumento de salario, trabajo solo hasta el sábado, jornada de 8 horas y devolución de los guasipungos, entre otras reivindicaciones. Encabezó 25 veces la marcha de los indígenas, a veces a pie desde Olmedo a Quito, entre las movilizaciones como forma de lucha por reivindicación de los derechos indígenas. Fundó los primeros sindicatos agrícolas en el Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Indios. Entabló amistad con Dolores Cacuango, juntos organizaron las escuelas bilingües indígenas para reivindicar la identidad indígena tan explotada y despreciada por los blancos y los mestizos. Por su posición política fue perseguida por el gobierno, destruyeron su vivienda y tuvo que vivir de manera clandestina durante 15 años. Murió el 10 de mayo del 2009 en Pesilva, Pichincha, la misma comunidad en donde nace. Ahí está, ¿no? Esto es Tránsito Amaguaña. Su vida, correcto. Ahí está. Tránsito Amaguaña. Tránsito Amaguaña nació en Pesillo, cerca de Cayambe, al norte de Quito. Según sus biógrafos, nació en el año 1909, pero la dirigente aseguraba que aunque no podía comprobarlo, fue en 1903, es decir, 106 años. Ahí está. Rosalena Tránsito Amaguaña Alba fue una indígena ecuatoriana nacida el 10 de septiembre de 1909 en la localidad de Pesillo, provincia de Pichincha, junto al volcán Cayán. Nacida de padres jornaleros que en una hacienda latifundista que laboraban una pequeña parcela, o guasipungo. Comenzó a trabajar desde los 7 años, se casó con 14 años y tuvo su primer hijo un año más tarde. Ahí la están observando, Tránsito Amaguaña, ¿no? Vamos a ver un video acerca sobre la vida de este personaje. Mucha atención. Si muero, pero uno siquiera ha de quedar para seguir, para continuar. Dolores Cacuango. Y así fue. La introducción. Tránsito Amaguaña, quien había sido su más cercana aprendiz y compañera de lucha, había decidido continuar con el legado de Dolores Cacuango por el bien de los derechos de todo un pueblo. Y si alguna vez te preguntaste acerca de su vida, su trayectoria y su legado, quédate junto a nosotros que en este video te contaremos la vida de Tránsito Amaguaña y su importancia en el proceso de lucha social campesina. Rosa Elena, Tránsito Amaguaña Alba, nació el 10 de septiembre de 1909. Hija de Vicente Amaguaña y Mercedes Alba, trabajaron incansablemente en una hacienda, aguantando el maltrato continuo de los hacendados. Lamentablemente, la realidad que predominaba en ese entonces era la injusticia social hacia los indígenas, ya que eran considerados propiedad de los hacendados.
una realidad que empezó desde el siglo XVI, cuando los indígenas fueron despojados de sus tierras y éstas pasarían a manos de pequeños grupos dominantes. Pese a vivir en esa trágica realidad, la pequeña Tránsito estuvo 6 meses en la escuela, en donde aprendió las bases para leer y escribir. Pero aún siendo una niña de 7 años, tuvo que empezar a trabajar como servicia para la hacienda, realizando tareas domésticas de todo tipo, y siendo testigo de los maltratos hacia sus padres. Su infancia fue atropellada, al igual que la de muchos niños y niñas, por las injusticias del Estado, los patrones y sus lacayos. A los 13 años se casó con un hombre 12 años mayor a ella, para evitar que los arrendadores y ayudantes la violaran, aunque con su marido solo conocería el maltrato. La lucha social de los campesinos, afros y montubios cobró importancia en el mandato de Eloy Alfaro. Sin embargo, pese a su muerte en 1912, sus ideales y proyecciones históricas continuarían en las luchas y reivindicaciones del pueblo ecuatoriano, con la organización de asambleas en secreto y con la creación de los primeros sindicatos, existiría una esperanza para los campesinos. A sus 15 años, Tránsito asistía a huelgas y asambleas, en donde conoció a mucha gente, sobre todo en los trayectos hasta Quito, en donde caminaba junto a su madre Mercedes y los cabecillas de Pesillo. Ahí conoció a Dolores Cacuango. Caminaban a Quito pacíficamente una y otra vez, porque tenían la convicción de que había una autoridad justa, pero aquellos gobernantes no prestaban mayor atención a sus reclamos, a pesar de que en ese entonces los indígenas formaban al menos la mitad de la población del Ecuador. Siempre regresaban decepcionadas y con las manos vacías. Sin embargo, para Tránsito, las marchas eran un espacio de aprendizaje. Se anda y se oye, decía. Hay que aprender a escuchar a los viejos. Fue así que la organización social fue tomando forma. Las reuniones en secreto fueron cada vez más constantes. Se crearon sindicatos con la ayuda del Partido Comunista. A la cabeza del partido, Ricardo Paredes y Rubén Rodríguez, apoyando las demandas populares, y en muchos casos, ellos fueron el soporte letrado para conocer las leyes en las que se amparaban sus reclamos. En 1926 inicia la huelga de Pesillo. Todos los indígenas dejaron de trabajar. Al mismo tiempo, entregaban un pliego de peticiones escrito en español con 17 demandas, muchas de ellas reclamando una remuneración mensual, la erradicación del maltrato, una jornada laboral de 8 horas por 5 días, la remuneración de sus horas extra y sobre todo la construcción de escuelas y la asistencia a los enfermos. Pero estos reclamos serían la excusa para que los gobernantes de ese entonces, en complicidad con los medios de comunicación, pudiesen reprimir a los indígenas. El batallón Yaguachi tuvo la tarea de poner orden a la situación, de tal modo que destruyeron casas, incendiaron cultivos y cosechas, encarcelaron y torturaron a campesinos. Largas eran las noches en las que el llanto era el único consuelo. Todo había sido destrozado. Incluso en las misas, los curas recriminaban con sermones y golpes a los campesinos, acusándolos de ser comunistas y herejes. De esta forma, la amistad de Tránsito y Dolores fue creciendo. Fueron las desgracias de todo un pueblo que hizo que caminen juntas por lo justo. Los líderes de aquella huelga, entre ellos Mama Tránsito, tuvieron que huir y refugiarse en otros lugares. Es así que se marchó a Yanahuayco, en Cayambe, donde permaneció durante años luchando en la clandestinidad. Años más tarde, en la década de los 40, conocerían a Luisa Gómez de la Torre y junto a ella crearían una escuela clandestina en quichua y español. Desafortunadamente, al poco tiempo, fueron descubiertas. Y esto fue el detonante para que Tránsito a sus 31 años fuera encarcelada junto con otros líderes, pues la enseñanza para los indígenas era peligrosa para los intereses de los arrendatarios, porque con la educación sería más difícil de engañar a los campesinos. Pese a la constante persecución, Tránsito se había transformado en una de las líderes más importantes.
Su discurso partía del reconocimiento de las necesidades cotidianas y fue evolucionando a un discurso más político, mediante palabras que se convertían en el espejo de una realidad en la que la carencia de los derechos ciudadanos eran el pan de cada día. Por la tierra, tierra es de los indios trabajadores. Ya en 1944 se funda la Federación Ecuatoriana de Indios con el apoyo del Partido Comunista. Posteriormente, Tránsito Amaguaña se afilió al partido y en 1962 viaja a Cuba y posteriormente a la Unión Soviética en representación del Partido Comunista Ecuatoriano. Pero a su regreso fue acusada de tráfico de armas, por lo que permaneció 4 meses en la cárcel. Cuando salió, sin cargos, tuvo que afrontar el fallecimiento de sus padres y de varios de sus hijos. Tránsito no solo vio por los suyos, sino que además colaboró con la fundación de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agrícolas del Litoral en la costa. A sus 55 años, formó una nueva pareja con Alfredo Tarabata, quien era profesor de la escuela de Pesillo, pero esta vez con un sentimiento recíproco. Durante su larga trayectoria como activista, Tránsito Amaguaña lideró 26 movilizaciones a Quito para exigir reivindicaciones para los indígenas. Asimismo, marchó 25 veces desde Olmedo hasta Quito. Dedicó toda su vida a luchar por las reivindicaciones de los indígenas a través del movimiento indigenista que se desarrolló entre los años de 1920 y 1970 en Ecuador, siendo precursora junto a Dolores Cacuango en la lucha por los derechos humanos. Los últimos años, Tránsito vivió casi en el abandono por todos y todo. Ella manifestaba firmemente que muchos no se acuerdan de esta cabecilla, refiriéndose a ella. Ni un solo plato de comida dan, decía en su humilde casa, fría para el invierno serrano o los vientos veraniegos. Yo me he envejecido en esta lucha y ahora al menos he de morir comunista. Quienes la conocieron afirman que fue altiva, alegre, honesta, franca, explosiva, rebelde, y su voz resonaba siempre fuerte y segura. Yo me quedé solita, con una nueva. 4 meses antes de cumplir sus 100 años, mientras dormía en su humilde casa de La Chimba, murió el 10 de mayo de 2009, en medio de la soledad y el olvido de su gente, pero hasta el último día mantuvo su ideología, con firmeza, sabiendo que aún queda mucho por luchar. Toda la comunidad despidió a aquella gran lideresa que había ido dejando su huella en la historia de todo un país, convirtiéndose en un gran referente del feminismo y un símbolo de la lucha permanente por los derechos del pueblo. Sus restos reposan en un mausoleo en la comunidad de La Chimba, al norte de Cayambe, donde contiguamente existe un centro cultural. Y así, su memoria y la lucha por una justicia social hacia los menos favorecidos aún siguen vigentes. Dolores Cacuango, Rosa Alba, Jesús Gualavicí, Tránsito Amaguaña y otros tantos líderes lucharon por los derechos sociales que les fueron negados y que en la actualidad son derechos que todas las generaciones gozan con normalidad. El legado de todos ellos, quienes caminaron, pelearon, lloraron y murieron, están presentes en cada paso que damos, en cada año escolar que iniciamos, en cada medicamento que recibimos y en cada libro que leemos. Su memoria debe ser compartida, contada de generación en generación, pues es lo que debemos hacer en retribución a lo que estos grandes líderes y lideresas hicieron en nuestro favor. En la actualidad, aún existen grupos dominantes quienes quieren imponer sus ideales a cualquier precio, incluso llegando a manipular la verdad de los hechos. Las desigualdades aún siguen presentes y la lucha debe continuar, en nuestros trabajos, estudiando para ser mejores, en nuestras escuelas y colegios, y sobre todo
estando alerta para levantarnos las veces que sea necesario y reclamar lo justo, luchar por mejores días para nosotros y las futuras generaciones. Gracias por ver el video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Recuerda que en la descripción se encuentran todas las referencias que se usaron para esta producción. Y si te gustaría conocer más curiosidades acerca de tu cultura, dinos en los comentarios, que sin duda haremos un nuevo video al respecto. Claro, muy bien. Si mueve... Muy bien, así fue la historia, ¿no? ¿Están viendo? Para formar líderes, ¿no? Tenemos que ver la historia. Vamos a continuar viendo otro videito acerca de este personaje, ¿no? Tránsito Amaguaña, que dejó su legado. Seguramente en el colegio escuchaste de Tránsito Amaguaña, pero ¿por qué es muy reconocida en el Ecuador? Roselena Tránsito Amaguaña fue una activista indigenista ecuatoriana nacida el 10 de septiembre de 1909 en la localidad de Pesillo, provincia de Pichincha. A temprana edad fue testigo de los abusos que su madre, Mercedes Alba, y su padre, Vicente Amaguaña, recibían por parte de los padres mercedarios en la hacienda La Chimba, ubicada en la parroquia Cayambe. Tránsito empezó a trabajar desde los 7 años para los patrones de sus papás, realizando tareas domésticas. A los 14 años fue obligada a casarse con un hombre de 25 años. Un año después concibió a su primer hijo. Sin embargo, su matrimonio duró poco, porque su esposo era un alcohólico que la maltrataba y no apoyaba a los indígenas. Comenzó a realizar activismo comunitario, primero a través de organizaciones relacionadas con el Partido Socialista y después en marchas indígenas, como las marchas a Quito de 1930, reclamando tierras y derechos laborales. Su participación en la huelga agrícola de 1931 en la localidad de Olmedo le costó la destrucción de su vivienda y vivió una vida clandestina oculta por 15 años. En 1946 fundó la Federación Ecuatoriana de Indios junto a otros líderes campesinos. En 1950 impulsó la creación de escuelas bilingües para los niños indígenas. En 1962 viajó por primera vez a Cuba y a la Unión Soviética en representación de la PCE y de los indígenas ecuatorianos al Congreso del Partido Comunista de la URSS. A su regreso al Ecuador y a raíz de su viaje, fue acusada de tráfico de armas y permaneció 4 meses en la cárcel. Cuando salió sin cargos, tuvo que afrontar el fallecimiento de sus padres y de varios de sus hijos. Sin embargo, persistió en su actividad política a favor de los campesinos indígenas, quienes la llamaban Mama Tránsito. En 1988, el gobierno le concedió una pensión, con la que se retiró a Pesillo a sembrar sus tierras. Tras la intensa lucha de Tránsito Amaguaña y de los indígenas de Cayambe, la ley de reforma agraria dictada por la Junta Militar que derrocó a Velasco Ibarra permitió a aquellos recuperar haciendas de manos de la asistencia pública, ganadora del Premio Manuel Espejo de Quito en 1997 y del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 2003. Su vida constituye un testimonio ejemplar de la labor de los movimientos indígenas campesinos en el Ecuador. Tránsito Amaguaña falleció en la madrugada del 10 de mayo de 2009, en Pesillo, a pocos meses de cumplir los 100 años. Y sí, esa es la biografía y descripción de vida de Tránsito Amaguaña, la líder indígena que será recordado por todos los ecuatorianos y todos los indígenas del Ecuador. Y hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Tierra es de los indios trabajadores, desde cuánta yo no sé. No he conocido, pero me han conversado desde Indio Atahualpa, haciendo las haciendas de los indios. ¿Cuáles señores, quién señores vendrían a interrumpir a los pobres indios, matar, coger las haciendas? Si yo quisiera presidenta, si yo quisiera más que me matara, no para todos igual salir, no salir escogidamente. Muy bien. Seguramente. Bonita la historia, ahí está. Muchas gracias, estudiantes. Nos vemos la próxima clase. Si quieren investigar, investiguen más, ¿no? Nos vemos la próxima clase. Buena historia la de esta líder luchadora, Tránsito Amaguaña. Nos vemos.